Hola, mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una noticia que está causando un verdadero revuelo en el mundo del espectáculo. Esla Turkoglu ha sorprendido a todos con una declaración sobre Halil İbrahim Ceylan y su hija que no dejará indiferente a nadie. La historia comenzó en un evento benéfico en Estambul, donde varias celebridades se reunieron para apoyar a una organización infantil. Esla, conocida por su carácter fuerte pero también por su sinceridad, se encontraba conversando con algunos periodistas cuando soltó la frase que encendió las redes sociales. Quiero que Halil İbrahim se involucre más con nuestra hija. Las cámaras captaron su mirada decidida y el silencio que se produjo alrededor fue inmediato. Según testigos, Halil İbrahim, que también estaba presente, se mostró visiblemente sorprendido por la declaración. No esperaba escuchar eso aquí, pero siempre he dicho que para mí, ella es una prioridad, comentó con una media sonrisa, intentando mantener la calma. Sin embargo, las palabras de Esla no tardaron en encender especulaciones sobre la relación actual entre ambos. ¿Se trata de una petición pública para acercarse más como familia? ¿O un mensaje directo para que él asuma un papel más activo? Los fans no tardaron en reaccionar en redes sociales. En Twitter, el hashtag #EslaYhalil se convirtió en tendencia en menos de una hora. Una seguidora escribió, siempre pensé que ellos tenían una relación especial, ahora todo tiene más sentido. Otra comentó, es valiente decir algo así en público, demuestra que a Esla realmente le importa su hija. Mientras tanto, algunos medios turcos aseguran que la relación entre Esla y Halil ha pasado por altibajos, especialmente debido a sus apretadas agendas profesionales. Ellos son dos personas muy ocupadas, pero también muy comprometidas con su trabajo. A veces, eso deja poco tiempo para la vida personal, explicó una fuente cercana. Sin embargo, la declaración de Esla parece indicar que ella desea un cambio en esta dinámica. Durante la noche, ambos fueron vistos conversando en una esquina del salón, lejos de las cámaras. Una persona que estuvo cerca afirmó que Esla le dijo en voz baja, no es una crítica, Halil, es una invitación para que estemos más juntos en esto. Él, con un gesto serio pero comprensivo, habría respondido, lo sé, Esla. Quiero hacerlo bien. El público femenino, especialmente las madres que siguen a Esla, han mostrado gran empatía hacia su postura. En programas de televisión matutinos, comentaristas señalaron que pedir apoyo en la crianza de un hijo no debería ser algo tabú y que Esla está abriendo una conversación importante sobre la corresponsabilidad parental. En medio de todo este revuelo, Halil İbrahim publicó en su cuenta de Instagram una foto de él sosteniendo la mano de una niña, acompañada del texto, siempre juntos. Aunque no mencionó directamente a Esla, los seguidores interpretaron la imagen como una respuesta positiva a su comentario. Los likes se dispararon y los mensajes de apoyo inundaron la publicación. En las horas siguientes, la prensa no perdió tiempo en buscar más detalles. Algunos periodistas especializados en farándula recordaron que, aunque Esla y Halil nunca han hecho pública una relación formal, sus interacciones en eventos y redes sociales siempre han dejado entrever una conexión especial. Se conocen desde hace años, han compartido sets, y esa complicidad es innegable, comentó un reportero veterano del mundo del entretenimiento. Al día siguiente, varios programas de entrevistas en la televisión turca invitaron a expertos en relaciones y psicología familiar para analizar la situación. La psicóloga infantil Elif Karaca señaló, lo que Esla expresó no es solo un asunto privado, es una llamada de atención a la importancia de la presencia paterna. Muchas veces, las madres se ven obligadas a cargar con la mayor parte de la crianza, y romper el silencio sobre este tema requiere valor. La controversia también cruzó fronteras. Portales en español y árabe recogieron la noticia, resaltando el gesto de Esla como un ejemplo de franqueza. En algunos foros internacionales, usuarios debatían sobre las diferencias culturales en la forma de abordar la corresponsabilidad parental. En mi país, algo así sería impensable de decir en público,
pero me parece admirable, escribió una internauta desde México. Por su parte, Halil Ibrahim, quizá consciente de la magnitud que había tomado el asunto, se mostró más comunicativo en las horas posteriores. En una entrevista breve a la salida de un set de grabación, declaró: "A veces el trabajo nos absorbe, pero siempre hay espacio para lo que realmente importa. No quiero que mi hija crezca sintiendo que su padre estaba ausente". Estas palabras fueron recibidas como un compromiso público, y aunque no despejaron todas las dudas, suavizaron algunas críticas. En redes sociales, surgieron campañas espontáneas bajo etiquetas como #Tiempo en Familia y #Padres Presentes, impulsadas por fans que vieron en este episodio una oportunidad para generar conciencia. Incluso, algunas organizaciones no gubernamentales dedicadas a la infancia se ofrecieron a colaborar con Esla y Halil para promover mensajes positivos sobre crianza compartida. En medio de esta oleada mediática, se filtró la información de que Esla habría rechazado participar en un nuevo proyecto televisivo para dedicar más tiempo a su hija. Ella siempre ha sido muy selectiva con sus trabajos, pero ahora su prioridad es el bienestar familiar, afirmó una persona de su círculo íntimo. No obstante, no todo fueron aplausos. En ciertos sectores de la prensa sensacionalista, surgieron rumores sobre posibles tensiones legales entre ambas figuras, insinuando disputas por custodia. Esla, a través de su representante, desmintió categóricamente esas versiones: "No hay litigios ni conflictos judiciales. Todo lo que hacemos es por el bien de nuestra hija, y cualquier especulación fuera de eso es falsa". El capítulo más emotivo llegó unos días después, cuando en una visita a un hospital infantil, Esla y Halil aparecieron juntos, sonriendo y entregando regalos a los niños internados. Aunque la prensa fue invitada, se notaba que el gesto tenía más que ver con una declaración de unidad que con una estrategia publicitaria. En una imagen que rápidamente se volvió viral, ambos fueron captados sosteniendo la mano de su hija mientras caminaban por el pasillo del hospital. Los expertos en imagen pública coinciden en que esta aparición conjunta fue un movimiento calculado para contrarrestar cualquier narrativa negativa. Sin embargo, muchos seguidores prefirieron interpretarlo como una señal de reconciliación y compromiso. Podrán tener diferencias, pero cuando se trata de su hija, parecen estar en la misma página, comentó un usuario en Instagram. A medida que la noticia empezaba a perder fuerza en los titulares, Esla compartió un breve pero contundente mensaje en sus historias: "La familia es lo primero. Siempre". La publicación fue acompañada de una fotografía en blanco y negro de una mesa puesta para tres, con un par de manos infantiles en el centro. Aunque aún queda por ver si esta etapa marcará un cambio permanente en la dinámica entre ambos, el episodio ha dejado huella en el debate social. Y mientras los fans esperan nuevas noticias, una cosa parece clara: Esla Turkoglu y Halil Ibrahim Ceylan han abierto una conversación que va más allá de sus vidas privadas, tocando un tema universal que resuena con padres y madres en todas partes. Así que, mis queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan? ¿Fue valiente Esla al decirlo en público o debió mantenerlo en privado? Los leo en los comentarios. Y recuerden, si quieren estar al día de las noticias más candentes del mundo de las celebridades, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo video.